Gloria al Señor, aleluya. Qué bueno volvernos a encontrar aquí a través de este medio y unirnos en este momento como iglesia para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Yo le pido el favor que cierre sus ojos y vamos a orar y vamos a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en este momento, Dios de los cielos, colocamos nuestras vidas delante de tu presencia. Nos congregamos en este momento, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre. Yo te ruego, Padre de la gloria, que tú nos des espíritu de sabiduría, de entendimiento, que nuestra fe sea fortalecida a través del mensaje de tu palabra, que podamos conocerte cada día más y más, y que nuestra plena confianza y seguridad que está solo en ti crezca, Señor, cada día para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos y te adoramos. Amén y amén. Gloria al Señor. En estos días hemos usado mucho la palabra fe y de muchas maneras la hemos usado. Por ejemplo, hemos escuchado cómo la usamos para referirnos al simple optimismo y hemos oído que las personas dicen yo tengo fe, que todo va a salir bien, que todo va a salir de la mejor manera. Y es bueno ser optimista, pero la pregunta que siempre debemos hacernos frente a esta frase o frente a estas palabras es, ¿tienes fe en quién? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué? Porque la seguridad de la fe depende totalmente de la persona en la cual se deposita. Y podemos nosotros decir que si le preguntamos a las personas en estos momentos si tiene fe, va a decir que sí, pero en realidad ¿fe en qué? Entonces, no siempre lo que parece ser fe, no lo siempre lo es en realidad. Hay dos sistemas dentro de los cuales nos vivimos los seres humanos, y uno es el sistema de las obras o de la ley, y el otro es el sistema de la fe. Y vamos a hablar de eso en esta noche. Yo les invito para que tome su Biblia y la abra en el libro de Romanos, en el capítulo 4, los versículos del 13 al 25. En esta palabra, el apóstol Pablo, o aquí en el sobretítulo que tiene la Reina Valera, dice la promesa realizada mediante la fe. La promesa realizada mediante la fe. Y vamos, para comenzar, vamos a leer los dos primeros versículos, el versículo 13 y el versículo 14, para ir desarrollando el tema que tenemos en este momento. Nos dice la palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo. Porque no por la ley que le fue dada a Abraham o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia, por la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulan la promesa. El apóstol Pablo nos está aquí demostrando por medio de la vida de Abraham, porque en el capítulo 4 está hablando acerca de Abraham, cómo funciona el sistema de la fe. Él, Abraham, le creyó a Dios y Dios lo consideró justo. En el sistema de la ley, en cambio, se basa en ganar el derecho de ser aprobado por Dios. Hay un problema con este sistema de la ley, y es que nosotros somos débiles y no podemos guardar la ley. Como resultado, lo que la ley produce es castigo. ¿Por qué? Porque sabiendo lo que Dios quiere, no lo hacemos. Antes de que Dios diera la ley al mundo, el pecado y el castigo existían. Sin embargo, una vez que vino la ley,
el pecado se convierte en transgresión, es decir, en desobediencia a una orden. Y un ejemplo puede ser si un niño está jugando pelota fuera de su casa y rompe una ventana por estar jugando, pues es probable que sus padres se enojen. Pero, sin embargo, si los padres le acaban de decir al niño que no juegue allí en ese lugar porque puede quebrar un vidrio y efectivamente lo quiebra, entonces los padres van a estar mucho más enojados. Así mismo sucede con Dios. En el versículo 15, sigamos leyendo en el versículo 15, nos dice, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Abraham no heredó la gran promesa de bendición que Dios le hizo porque obedeció la ley. Es más, la ley no existía en ese momento. Entonces, él recibió esa promesa o heredó esa promesa de bendición fue porque tuvo fe. Y aquí aprendemos precisamente lo que es tener fe. Fe es creer que Dios cumplirá sus promesas. Solo eso, ¿sí? Y una fe tan sencilla es capaz de transformar nuestra vida por completo. Nosotros sabemos que a veces no es muy bueno cuando yo estoy leyendo una historia o una novela o algo, mirar el final, ¿sí? De la historia. Sin embargo, en este momento yo le voy a invitar para que leamos en el versículo 23 al 25 lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a leer en este pasaje. Pero no solo él fue escrito que le fue contado, sino también para nosotros, a quienes nos habría de ser contado, a los que creemos en el que resucitó de entre los muertos, a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí vemos que todo lo que venimos diciendo de Abraham es para nosotros también. Abraham es nuestro ejemplo, porque si tenemos fe como la que tuvo con él, con Dios, entonces nosotros también seremos justificados como él lo fue. Nuestra fe está puesta en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que aprendamos tres cosas acerca de la fe con base en el ejemplo de Abraham, tal y como nos lo relata este pasaje que aquí tenemos de Romanos capítulo 4, versículo 13 al 25. En primer lugar, nosotros aprendemos en este pasaje que la fe nuestra se basa en el carácter de Dios. Vamos a leer el versículo 17 y allí lo vamos a mirar. Nos dice la palabra, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Gloria al Señor. Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo. Hasta ahí todo está bien. El problema, nosotros lo sabemos muy bien, es que cuando Abraham recibió esta promesa tenía casi 100 años y su esposa también era de avanzada edad y además era estéril. Sin embargo, Abraham le creyó. ¿Por qué? Porque Abraham sabía que Dios es un Dios que da vida a los muertos, un Dios que con su palabra da existencia a las cosas. El cuerpo de Abraham, en cuanto a tener hijos, ya estaba como muerto, el cuerpo de su esposa también. Pero Dios da vida a los muertos. Su hijo no existía, pero Dios con su palabra
da existencia a las cosas. Si Dios había creado al mundo de la nada con solo su palabra, pues la pregunta es, ¿cómo sería incapaz de darle un hijo a Abraham? Y aquí nos está enseñando algo muy importante, y es que nosotros tenemos fe porque sabemos quién es Dios. Y seguramente usted conoce a alguien a quien no le confiaría absolutamente nada, porque sabemos cómo es y no podríamos confiar en esa persona. Pero cuando nosotros empezamos a conocer a Dios, cuando nosotros comenzamos a mirarlo, a aprender cómo es Él, cuando aprendemos, nos damos cuenta que Él es absolutamente confiable. Y la palabra de Dios, la Biblia, nos está mostrando cómo es Dios y que nosotros podemos entregar nuestra plena confianza en el que todo lo puede. Aleluya. Segundo lugar, la fe es creer en las promesas de Dios. Sigamos leyendo el versículo 18. Nos dice la palabra. Abraham creyó contra toda esperanza. Oiga bien, qué importante esto. Abraham creyó contra toda esperanza, de modo que vino a ser padre de muchas naciones, de acuerdo con lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Mire, en otra versión de la Reina Valera, en la del 60, dice, Abraham esperó contra esperanza. ¿Sí? ¿Y qué significa eso de esperar contra esperanza? ¿Qué significa? Y aparentemente hay una contradicción, pero significa que en cuanto a la esperanza humana, lo que se basa en lo que nosotros podemos ver, en lo visible, en lo que nosotros estamos viendo, Abraham no tenía esperanza. Por eso dice que él creyó contra esperanza, contra toda esperanza, porque basado en lo que veía, basado en lo que había en ese momento, él no tenía esperanza. Pero según la palabra de Dios, según la palabra que Dios le estaba dando, sí la tenía. Y entonces él de pronto sopesó las dos cosas, lo que yo veo, pero lo que Dios me dice. Y entonces él dijo, lo que yo veo no es lo que yo necesito es lo que Dios me está diciendo. Él decidió creerle a Dios en lugar de creer lo que sus 5 sentidos le decían. ¿Y sabe por qué? Porque él sabía que Dios nos hace promesas y cuando él hace promesas, él es confiable. Hay una cosa que es imposible para Dios, y nos lo dice la Biblia, y es que él mienta. ¿Sí? Y si Dios lo dijo, él lo hará. Pero es importante que nosotros fijemos la vista en el Señor. Fijemos la vista en Él, así como nos dice el apóstol Pablo, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Y en estos momentos nosotros tenemos que fijar nuestra vista es en el Señor. ¿Quién nos está dando la promesa? ¿Quién nos está hablando? ¿Quién nos está diciendo que debemos de creer, que debemos de confiar? ¿En quién debemos de colocar nuestra esperanza? Si hayan evidencias contrarias para nuestra vida, nosotros tenemos que creerle a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y en tercer lugar, la fe es creer las promesas de Dios. Aunque haya aparentes evidencias contrarias. Versículo 20. Dice la palabra. Pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe. ¿Sí? No dudó
de la promesa de Dios por falta de fe. Al contrario, fue fortalecido en su fe, dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Mire, él no dudó de lo que Dios le estaba diciendo. Él fue fortalecido en su fe. Yo recuerdo una historia que me ha parecido siempre muy bonita acerca de ese creerle a Dios. Cuentan que un alpinista se preparó durante varios años para conquistar uno de los montes más altos. Y su desesperación llegó a tal punto, su desesperación por alcanzar esa proeza, que fue en un momento en donde no era oportuno ir. Y conociendo todos los riesgos, inició esa travesía, no quiso acompañarse de guías, no quiso acompañarse de esas otras personas, sino que quería toda la gloria para él. Y empezó a subir y el día fue avanzando, se fue haciendo tarde y más tarde y no se preparó para acampar. Él pensaba subir y descender en ese mismo día y como él no estaba preparado, él llegó hasta la cima y pronto oscureció, la noche cayó con gran pesadez en la altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro, cero visibilidad, no había luna, no había estrellas, todo estaba cubierto de nubes y estaba subiendo por ese acantilado a unos 100 metros allí, se resbaló y se desplomó y salió allí por los aires y en esa caída vertiginosa él solo podía ver manchas y manchas más oscuras que pasaban en esa misma velocidad y tenía esa terrible sensación de que era succionado por la gravedad y en su angustia todos los momentos de su vida pasaron por su mente, todos los recuerdos gratos, tristes. Él pensó que iba a morir, pero de pronto sintió que algo le apretaba fuertemente. Ahí sintió un fuerte tirón que casi lo partía en dos. Y era la cuerda con la cual se había amarrado, que ya se había tensado y lo estaba sosteniendo en el aire. Él, como un experimentado alpinista, había clavado la estaca de seguridad con candados y había atado una larga soga que amarraba la cintura. Y en esos momentos, él suspendido en los aires, sin ver absolutamente nada, en medio de la terrible oscuridad, no tuvo más que gritar, sino: Dios, ayúdame, ayúdame, Dios mío. Y él en su desesperación gritaba. De pronto, una voz se escuchó y le dijo: ¿qué quieres que haga? Y él respondió: sálvame, Dios mío. Y Dios le preguntó: ¿realmente crees que yo te puedo salvar? Por supuesto, Dios mío, respondió. Entonces, corta la cuerda que te sostiene, le dijo Dios. En ese momento hubo un tiempo de silencio y quietud. Y el hombre se aferró más a la cuerda y se puso a pensar sobre la propuesta de Dios. Y se agarró. Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda lo encontró muerto, congelado, agarrado con fuerza con las dos manos a una cuerda. Pero ellos se sorprendieron de ver que estaba solamente a 2 metros del suelo. El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente confiar en Dios. Y aquí nosotros lo podemos aplicar a lo que estamos diciendo.
Porque no es que la palabra que Dios nos da, las promesas que Dios nos da, sean ilógicas o ridículas, sino que cuando miramos el mundo alrededor, nos puede resultar difícil creer lo que Dios dice. Cuando nosotros observamos con nuestra mirada lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, nos parece difícil confiar qué es lo que Dios nos está diciendo. Pero las cosas no son siempre lo que parece. Y las cosas de este mundo tampoco son siempre lo que parece. Pero las promesas de Dios siempre son confiables. Sin embargo, a veces tenemos dudas, momentos de duda, pasajeras o no. Y ellas nos hacen dudar. Y hay algo muy importante. Usted sabía que Abraham también la tuvo. Si nosotros vamos al libro de Génesis en el capítulo 17, versículo 17, nos dice la palabra del Señor que entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Cuando Dios le dio esa promesa de que iba a tener un hijo, él se rió diciendo en su corazón, a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo y Sara ya de 90 años ha de dar a luz. Dios mismo se había aparecido a Abraham para decirle estas palabras. ¿Dudó Abraham? Sí, él dudó. Dudó por un momento, pero lo más importante fue que él no permitió que en su corazón creciera esa actitud de incredulidad. Por eso es que si volvemos a Romanos, en el versículo 20 de Romanos 4, dice, pero no dudó de la promesa de Dios por falta de fe, por falta de fe. El apóstol Pablo dice, al contrario, fue por fortalecido en su fe, dándole gloria a Dios. Él no dudó falta de fe. Él dudó, mi amado hermano, y sintió esa duda, y podemos decir que era una duda razonable. Pero él se reafirmó en su fe y nutrió su fe frente a las dudas. Por eso no debemos de sentirnos mal si de vez en cuando o de cuando en vez dudamos. Lo importante es lo que hacemos cuando llega una duda. Y es no permitir que esa duda se aloje en nuestro corazón. Sino lo importante es que nosotros busquemos respuesta a esa duda. La fe es creer en las promesas de Dios, aunque tengamos dudas momentáneas. Y esa fe es capaz de transformar nuestras vidas por completo. Déjeme mencionar rápidamente solo dos formas en las que la fe en Jesucristo nos transforma. Cuando tenemos fe en su palabra, Dios nos promete su perdón. Cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesucristo, cuando creemos en esa promesa, vivimos libres de culpa de todo pasado. No tienes que defenderte, no tienes que esconderte, no tienes que justificarte. Simplemente eres libre porque le crees a Dios. También el Señor prometió que Él estará con nosotros siempre. Él le dijo a sus discípulos, le dije, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si somos seguidores de Jesús, no tenemos que temer ni siquiera al futuro, porque confiamos que Dios está con nosotros. Pase lo que pase, Él prometió. Solamente tenemos que creer y podemos avanzar confiados. Y aquí es importante que nosotros entonces miremos la clase de Dios que tenemos. Un Dios que nunca falla a sus promesas. Un Dios que da vida, oiga bien, que da vida a los muertos. Un Dios que nombra las cosas que no existen
y les da existencia. Tenemos que creerle a ese Dios así, creer en sus promesas. Eso es tener fe y eso es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Yo le invito para que usted le diga hoy a Dios: creeré tus promesas, creeré porque tú eres fiel, creeré aunque parezca haber evidencias contrarias, voy a seguir creyendo, aunque tenga dudas momentáneas, ayúdame a creer y transforma mi vida. Eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer. Siempre creer. Quiero terminar con otra historia. Durante unas vacaciones en la costa, una familia presenció una gran tempestad. Y las olas subían a una gran altura y los vientos fuertes sacudían las embarcaciones que estaban amarradas al muelle. Y un niño que miraba desde la ventana del hotel se fijó en una boya que estaba allá en el mar y que estaba flotando serenamente en aquel turbulento mar y se mantenía en su lugar a pesar de los fuertes vientos. Entonces el niño comentó con los que estaban a su lado que la boya era la única cosa que había allá afuera que parecía no tener miedo, porque aunque se hundía de vez en cuando, siempre volvía a subir sin daño y en el mismo lugar. Entonces los padres le explicaron que la boya se mantenía firme a pesar del viento porque estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar. Así también en nuestra vida. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos enfrentar sin temor y con calma cualquier viento contrario en la vida. No existe bendición mayor que la bendición que se da de tener una perfecta confianza en el Señor. Crea en el Señor. La promesa hecha realidad a través de la fe. Esa promesa es para usted, es para mí, es para toda nuestra familia, porque Dios la ha dado. Cierre sus ojos. Señor, gracias. Tu amor es incomparable. Tu poder, Señor, se manifiesta sobre nuestras vidas. Y tu gracia y tu bendición es la que nos llena y nos sostiene en todo momento. Mi alma te alaba y te bendice y glorifica tu nombre, Señor. Queremos creer contra toda esperanza. Así como creyó Abraham, nosotros también queremos creer, Señor. Ayuda, Señor, a través de tu Santo Espíritu para que nuestra fe se fortalezca cada día más y más. Para que nosotros seamos afianzados firmemente, Señor, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, que nuestra fe no falte. Podemos dudar, Señor, pero no permitir que esa duda se quede en nuestro corazón, sino a pesar de la duda, seguiremos confiando, creyendo en que tú, oh Dios de los cielos, tienes el poder para obrar sobre nuestras vidas. Bendigo, Señor, a tus hijos. Los entrego en tus manos de amor y de misericordia, Señor. Yo te ruego, Señor, por esas peticiones, para que tú traigas sanidad, Señor, en los hogares, para que tú traigas provisión, Señor. Tú eres nuestro Jireh, el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. Trae bendición, Señor, sobre tus hijos. Derrama tu presencia, Señor, tu poder, Señor, tu gracia sobre cada hogar. Oh Dios de la gloria, escucha la oración de tu pueblo que se levanta, Señor, en favor de la tierra, en favor de nuestra tierra, de nuestro país, Señor. Bendice a tus hijos. Guarda, Señor, nuestras familias. Guárdale, Señor, en el hueco de tu mano.
Guarda, Señor, cada vida. Y que tu fe, o que la fe, Señor, permanezca, Señor, se levante, Señor, en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, creyendo en ese Dios poderoso, en ese Dios de amor. Gracias, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, y glorifica tu nombre, y te entrega, Señor, nuestras vidas en alabanza y en adoración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Pronto nos veremos. Pronto podremos estar en la casa del Señor, porque el Señor es el que nos da la victoria. Y así lo creemos, que vamos a poder estar en su casa glorificando al Señor. Dios les bendiga. Seguimos adelante cuidándonos, creyendo en las promesas de Dios y confiando en que Dios tiene el poder y que Dios está haciendo algo a favor de sus hijos. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga, el Señor les guarde y les proteja. Dios les guarde. Un abrazo grande para todos. Dios les bendiga.